19:04 en toda la República Argentina. Un día muy especial, jornada mundialista. Debuta dentro de apenas 3 horas la Argentina contra Argelia en el primer partido de el campeón del mundo. Ahora hay que decirlo porque después se gasta. El campeón del mundo debuta contra Argelia en un partidazo. Suenan las estrofas del himno nacional argentino. Para vos que decías que Messi no sabía el himno, si ya se lo aprendió, loco, mala leche, ya aprendió el himno, Silvio Soler diciendo no sabe el himno, se sabe hasta las estrofas que le borraron, Se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada a sus 100 de laureles y a sus plantas rendida a un león. 19:05 y como saben los martes son martes de Ayatollah, porque está el número 1, el señor Atilio Borón, el doctor en ciencias sociales, que nos viene a explicar un poco qué pasa en este mundo inentendible. ¿Qué haces, Atilio? ¿Cómo estás? Bien, bien, Jair, qué gusto estar otra vez en el programa, un ratito, conversando sobre temas internacionales, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo? Bueno, nos han anunciado que hay un acuerdo, ¿verdad?, entre Paz. Estados Unidos. Paz, ha llegado la paz. Pero es que yo no creo mucho en eso, ¿no? ¿Qué dice usted, Atilio? Y que yo creo que no, porque fíjate que, bueno, primero, el caprichoso ampón que gobierna los Estados Unidos, porque es un ampón, ¿verdad? Donald Trump, quería celebrar sus 80 años, que cumplió el domingo, diciendo de que había logrado hacer la paz, forjar la paz en Medio Oriente y sobre todo en la zona del Golfo, firmando un acuerdo con Irán, mediante los buenos oficios de la Cancillería pakistaní. Por eso se llaman acuerdos de Islamabad, por la capital de Pakistán, ¿no es cierto? Fíjate lo curioso de todo esto, es que el tratado lo firman, el acuerdo lo firman Estados Unidos por una parte, Irán por la otra, y como testigo y como protagonista de ese acuerdo, lo firma el gobierno de Pakistán, pero no lo firma Israel, Mm, que es un actor fundamental en toda la crisis y el conflicto que hay en la zona de Medio Oriente. Actor fundamental desde hace décadas, no de ahora. No es que Israel ahora se ha convertido en un actor fundamental. Siempre lo fue Israel. Y Israel no ha firmado ese acuerdo. Entonces, lo que hay es un memorándum de entendimiento, así le llaman, mediante el cual se esperan lograr dos objetivos. En primer lugar, reabrir el estrecho de Hormuz, ¿no es cierto? Por donde sabemos pasa, se ha dicho 1000 veces, pasa más del 20% del petróleo que sale de Medio Oriente y va hacia Asia, etcétera. Y al mismo tiempo llegar a un acuerdo sobre las cuestiones nucleares y misilísticas de Irán, o sea, lograr que Irán acepte ser un país inerme, desarmado, que tiene un vecino como Israel, que tiene armas nucleares y está dispuesto a usarlas. mm. Entonces, hay 60 días de plazo para llegar a este acuerdo. Bueno, ahí yo creo que empiezan los problemas, porque por más de que el gobierno iraní esté interesado en poner fin a la guerra y poner fin a las sanciones, hay que decir una cosa, Jair, que muchas veces se pasa por alto, y es que las sanciones económicas que Estados Unidos le impuso a Irán son sanciones que han tenido un costo humano en vidas humanas enorme. Y son sanciones que han destruido buena parte de la infraestructura económica de Irán. O sea, cuando uno escucha hablar la palabra sanciones en boca de los funcionarios de Estados Unidos, en realidad estamos hablando de medidas coercitivas Mm, unilaterales claro. que las dispone el gobierno de Washington en abierta violación al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas y que provocan muertes, a veces más muertes que ataques militares. No sé si el martes pasado hablamos de esta referencia que hizo Mearsheimer a los muertos en 50 años de sanciones. Bueno, 28 millones de muertos en Tremendo. las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados europeos a casi
un centenar de países. En algunos casos sanciones que duraron 2 meses, 3 meses, un año. En otros casos, como en caso de Cuba, que es absolutamente excepcional y sin precedentes en la historia mundial, sanciones que llevan ya 67 años, porque comenzaron en mayo de 1960 bajo el gobierno de Dwight Eisenhower. Fueron las primeras sanciones, leves por comparación a las actuales, pero sanciones al fin que prohibían el envío de insumos industriales, materias primas, etcétera, a Cuba, con la sola excepción de alimentos y medicamentos. Pero esas fueron las primeras sanciones. Entonces, cuando uno habla y Estados Unidos va a levantar las sanciones que ha impuesto en contra de Irán, le va a devolver el dinero. Ustedes saben de que Estados Unidos se ha quedado con el dinero que tenía ciudadanos o empresas iraníes en cuentas de los Estados Unidos o de Europa. Se calcula un mínimo, pero es un cálculo muy conservador, Jair, de 25.000 o 30.000 millones de dólares. Los iraníes dicen que es mucho más. En el caso de Rusia, que eso está más estudiado, lo que se han quedado son 300.000 millones de dólares que le han robado a Rusia, o sea, empresas rusas que depositaban en el Deutsche Bank, en el JP Morgan, cualquiera de esos bancos, de repente Estados Unidos dijo, no, esta plata ahora no vuelve, está incautada. Y ni se le pagan intereses por estas platas ni nada. Bueno, lo mismo con el oro que sacaron de Venezuela hace ya un tiempo, o sea, el imperio tiene una capacidad de rapiña fenomenal. Entonces, en este acuerdo se va a llegar a ver si le devuelven el dinero a Irán, y si no se lo devuelve, Irán va a seguir interesada en establecer un acuerdo. No va a volver a cerrar el estrecho. De hecho, el estrecho no está abierto todavía. Y además, no solo que no está abierto, sino que va a haber que pagar seguramente una tasa por el uso del impuesto del estrecho, tasa compartida entre Irán y Omán, que es el pequeño país que está del otro lado, ¿no es cierto?, del estrecho. Ahora, Los Atilio, iraníes- uno se pone a pensar entonces que si estos son los términos que entiendo que todavía se están debatiendo, la negociación es muy favorable para Irán, ¿no? Más allá de la pérdida material, de la pérdida de vidas, de infraestructura, de capacidad militar, digo, los tipos siguen en su posición histórica que fue no vamos a desarrollar armas nucleares, era una fatwa, recordemos, ¿no? Una ley santa de la República Islámica. Empiezan a cobrar peaje, les levantarían alguna de las sanciones y hasta les podrían reponer algo de la plata confiscada. Si uno analiza un escenario de posibilidades, diría el ganador de la mesa de negociaciones es la República Islámica. Sin ninguna duda, Estados Unidos, digamos, hay una intervención reciente de Jeffrey Sachs, que le hicieron una entrevista hoy a la mañana, en donde dice Estados Unidos sale perdidoso de todo esto, una guerra insensata, sin sentido, hemos gastado centenares de miles de millones de dólares y hoy en día la posición de Estados Unidos en el tablero geopolítico regional de Oriente Medio es mucho más débil que la que teníamos antes del 28 de febrero. Y dice, Estados Unidos tenía fundamentalmente dos condiciones, la había planteado Trump. Cambio de régimen, para lo cual ordenó a decapitar hasta el Ayatollah Jamenei, ¿no es cierto?, el sucesor de Khomeini, y decapitar a la directiva del Estado Islámico y rendición incondicional. Nada de eso ha logrado. Es decir, él, es más, aparecen ahora algunas informaciones de que Trump estaba pensando que esto sería una apelación de un día, como fue la del 3 de enero en Venezuela. Claro. Estos tipos realmente se comieron el amague, pensaron que lo que había ocurrido en Venezuela iba a ocurrir en Irán, cuando son dos países completamente diferentes, con regímenes políticos muy distintos, con un contexto ideológico, y además un país como Irán que viene preparándose hace 25 años para bancar esto. O sea, no es que Irán ahora está moviendo las fichas para ver. Irán, ¿sabes a qué profundidad
están algunas de las cuevas desde las cuales salen los misiles iraníes, más de 500 metros Ah. bajo tierra. O sea, son absolutamente inalcanzables. Por eso cuando en Washington dijeron, hemos destruido las capacidades misilísticas de Irán, etcétera, y bueno, y al poco tiempo empezaron a llover misiles que hicieron bolsa el escudo famoso aquel de Israel. ¿Te acordás que El domo cómo de le llamaban? hierro. El domo de hierro resultó ser un colador por donde entraban drones, misiles, cohetes, todo aquello. O sea, entonces, claramente Estados Unidos debilitado, absolutamente, y me parece a mí que acá hay ahora todo un escenario que se arma, en donde yo creo que lo más parecido a lo que está ocurriendo en Irán es un poco la guerra de Vietnam, ¿no es cierto? Un Estados Unidos que a regañadientes se retira, no reconoce su derrota, pero se van todos, abandonan todo, digamos, y esto podría llegar a crear, digamos, una situación muy complicada para Israel, porque Israel, fíjense ustedes que ha ocurrido una cosa. Israel, creo que lo comentábamos la semana pasada, el prestigio internacional de Israel se ha venido al suelo. Es una Totalmente. cosa impresionante, siendo que antes tenía un prestigio muy alto, porque era la única democracia, como se decía, en Oriente Medio, respeto a los derechos humanos, decían algunos, no era cierto, pero lo decían, y ahora, digamos, en las encuestas en los países europeos, mismo en Estados Unidos, en Canadá, Israel está muy, muy mal vista. Entonces, ¿el peligro cuál es? De que Estados Unidos puede firmar un acuerdo, ¿no es cierto?, en donde aparentemente se llega a una situación pacífica, pero Israel puede seguir bombardeando al Líbano y en ese momento es que Irán va a dar por finiquitado el acuerdo y va a volver, digamos, a cerrar el estrecho de Hormuz y a provocar el caos en la economía mundial como se ha provocado. Al mismo Porque tiempo, Atilio, uno ve las repercusiones, me quedaba viendo un poco las repercusiones en el propio interior de Israel y veía la declaración de Yair Golán, ¿no? Mi tristemente célebre tocayo, que es el líder del Partido Demócrata, ¿no? Uno pensaría, no sé si existe la centro izquierda en Israel, pero centro por lo menos, y el tipo lapidario diciendo esto es una derrota, esto es una caída del capital político de Netanyahu, bastante conmocionada la opinión pública israelí, también con este acuerdo, digo, la misma lectura que vos, ¿no? Un golpe estratégico en la línea de flotación de un país que tenía como objetivo seguir avanzando en el Líbano hasta pasar el río Litani. así es. Y bueno, pero no van a poder hacerlo, no van a poder hacerlo porque además esto Israel lo podía hacer en la medida en que Estados Unidos financiara indefinidamente a Israel, en la medida que Estados Unidos le diera cobertura diplomática a Israel, que lo protegiera en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para evitar cualquier sanción en contra del gobierno de Israel, y en la medida en que Estados Unidos siguiera armando a Israel. Ahora, pues fíjate que hay un dato muy interesante, Jair, que aparece ahora en los escritos más técnicos de los militares estadounidenses. Dicen, che, ojo que estamos quedándonos sin municiones. Mm. Ojo que no es tan fácil fabricar los misiles Patriot o los misiles que tenemos nosotros. No es que hoy en día levantás el teléfono y dices, che, quiero 500 Patriot, ah, cómo no, mañana se los llevamos. Escucha, lleva mucho tiempo eso. Y militares de Estados Unidos están diciendo, ojo, no, que no tenía, digamos, ninguna clase de conflicto con Estados Unidos que no pudiera resolverse por la vía diplomática. ¿Te das cuenta? Y se metieron, ¿por qué? Bueno, a instancias de Netanyahu, a instancias de la derecha fascista israelí. Y ahora esa derecha fascista israelí tiene en sus manos la viabilidad o no de este acuerdo. Porque una de las cosas que dijo Irán es que, bueno, esto no es simplemente un alto al fuego, sino que es un fin de la guerra, de toda la guerra. Y esto quiere decir que no puede haber ataques a territorios de Palestina, a la banda, a la Cisjordania, a Líbano y a Yemen. Entonces va a ser muy fácil para Israel y la derecha israelí, para los halcones israelíes, detonar este acuerdo. ¿Por qué? Porque van a seguir atacando. E Claro. Irán va a decir,
Bueno, o paran a Israel o nosotros largamos de vuelta y esto lamentablemente es lo que me parece que va a ocurrir y entonces van a volver a cerrar el estrecho de Hormuz y esto creo que lo dije la vez pasada, perdóname si a veces en toda esta rapidez de seguir de cerca los acontecimientos una vez se reitera, pero ojo que buena parte de los cables de internet submarinos que conectan Asia con Europa y Estados Unidos pasan por el estrecho de Hormuz. Si a algún loco se le ocurre, y es un estrecho que no es muy profundo, no es como el Canal de la Mancha, es mucho más, mucho menos profundo, ¿verdad? Lo cual hace que la tarea de reventar esos cables se pueda hacer muy fácilmente, con lo cual sería, digamos, una hecatombe mundial de primer orden. Imagínate vos lo que significaría de repente que hubiera que reconstruir las redes de comunicación de Internet que abastecen nada menos que a la porción más poblada del mundo, que es el continente asiático, donde solamente dos países tienen más de 3.000 millones de habitantes. Una locura completa. Entonces, este es el momento en que estamos. Vamos a ver qué pasa en estos 60 días, en estos 60 días que hay de plazo, ¿no es cierto? Pero, en fin, me parece que no hay mucho elemento como para estar entusiasmados con el acuerdo. Sí, Bien. decir, y termino esta parte con esto, creo que los BRICS tienen que ponerse las pilas y empezar a armar ya un sistema alternativo de financiamiento del comercio mundial. Digo, es un atraso que les va a costar muy caro, ojo con eso, no pueden seguir ellos dependiendo del sistema SWIFT, que es un sistema que está controlado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, qué sé yo, un país cualquiera quiere comprar un producto en la India, en China o en cualquiera de los países del BRICS, pero eso pasa por un nodo, ¿verdad? Controlado por el Departamento del Tesoro. Y digo, y si vos sos un tipo catalogado como contrario a la seguridad nacional de los Estados Unidos, no te dejan pasar y por lo tanto no podés llevar adelante ninguna actividad económica. Bueno, esto en relación al panorama más global. Si querés, vamos un poquito por América Latina Sí, me rápidamente. quiero, mirá, me podría detener media hora más porque también me queda el tema de la reunión de Trump con la Unión Europea, ¿no? Cómo ese vínculo comercial, militar y las amenazas de Alemania a Rusia. Pero vos sabés que cuando hablamos con Atilio siempre nos quedamos manija de tema porque es como hablar con una enciclopedia, pero te tengo que llevar a Colombia, Atilio. Contame un Ah, poquito de sí, sí. Colombia que se juega este domingo y estamos todos con un ojo ahí en lo que está sucediendo. Bueno, es una elección de una enorme importancia, es para variar, contrapone propuestas de la derecha, una derecha extrema, el uribismo, ¿verdad? Que está con toda su fuerza desplegándose en este momento en Colombia a través de la candidatura de Abelardo de la Espriella y la candidatura de Iván Cepeda. En las encuestas preelectorales, Iván Cepeda sigue viniendo de atrás de Abelardo de la Espriella, Mm. pero hay un par de factores que permiten alentar la esperanza cautelosa y no muy agrandada de que puede darse vuelta este resultado. ¿Por qué? Porque está habiendo una apuesta muy fuerte de parte de los compañeros de Colombia Humana, Mm. Marcha Patriótica, toda la coalición, ¿verdad?, que está sosteniendo la candidatura de Iván Cepeda, de llamar a la gente a votar. La gente no ha ido a votar, el voto no es obligatorio en Colombia, mucha gente en la primera vuelta no le interesó participar y además creo que la campaña de Cepeda, del pacto histórico, no fue una campaña que fuese muy atractiva para que la gente largara sus cosas y fuera a votar. Entonces, ahora así eso ha cambiado y ha habido una convocatoria especial para los jóvenes, para la juventud y para las mujeres, pero sobre todo para las mujeres de las zonas urbanas que habían sido un poco dejadas de lado Mm. en la campaña tradicional en beneficio de poner el acento sobre el sector más postergado de la sociedad colombiana, sin duda que es la mujer de los pueblos originarios. Claro. Está bien, pero pusieron demasiado énfasis ahí y demasiado poco en el otro lado. Están haciendo estos cambios, están mejorando la parte comunicacional, va a ser una elección muy reñida. Creo que
Iván va a poder dar vuelta este resultado, lo cual sería una enorme noticia para nosotros en la Argentina y yo diría para toda América Latina, así como sería prácticamente funesta la comprobación de que el uribismo puede ganar elecciones y convencer a la gente de que el paramilitarismo está bien, que el narcotráfico está bien, que el robo de tierras está bien. Te doy un dato, bueno, vos lo sabés seguramente. Colombia es, después de Sudán, el país que tiene el mayor número de desplazados internos. Tremenda cifra, tremenda cifra. 7.500.000 personas desplazadas Una locura. producto de la guerra. Una locura. Digamos, Sudán estaba bueno, en una guerra civil desatada, o sea, abiertamente, incluso con segregaciones territoriales, pero, pero en Colombia una cifra gigantesca. Entonces, ¿votarán por seguir por ese camino la gente en Colombia o preferirán un cambio? Espero que prefieran un cambio. Vamos a ver. De todas maneras, el domingo pasado, si me permitís ir a un país vecino, Perú. Uy, En Perú, contame de Perú, Atilio, que sí, estoy con el F5 y ya se me trabó la computadora de darle a actualizar los votos. y en Perú, bueno, en Perú los votos dan de que ha habido una victoria de Keiko Fujimori por un número muy escaso de votos. No, no tengo el último acá, pero son muy pocos. 35.000 hablábamos de lo último que tiene con 99% de carga la OMPE, un poquito más de 30.000. Un poquito más de 30.000. Ten en cuenta que en la Argentina votaron creo que 42.000 peruanos y hay una historia muy rara y es que a diferencia de los votos del extranjero que hubo en Estados Unidos y en España, los votos de los peruanos residentes en la Argentina demoraron casi 4 días en llegar a Lima, a pesar de que el Mm, vuelo en avión, Yair, son 3 horas y media, 4 horas como fu- máximo. ¿Fue a Y lomo de entonces burro, Atilio, o capaz que alguien metió manopla ahí a una mano oscura? yo creo que metieron una mano, yo creo que metieron una mano porque acá en la Argentina la votación favoreció a Keiko por más del 70% de los votos. ¿Quién controló eso? ¿El OMPE, el Organismo Nacional Peruano de Elecciones? No, lo controlaron los consulados de los países en donde está la migración peruana, Argentina, Estados Unidos y España. Aparentemente en España y en Estados Unidos la votación vino de acuerdo a lo que eran las tendencias históricas. En la Argentina, para variar, porque en este país siempre pasan Ah, cosas raras, pucha. acá se produjo, digamos, una abrumadora victoria de Keiko Fujimori. Y entonces quieren ahora ver si pueden hacer el recuento. Pero te doy un dato. El recuento de los votos, que debería ser algo natural, ¿no es cierto?, cuando hay mesas con resultados anómalos, Sí, así le dicen los amigos peruanos, no es gratis. ¿Vos podés creer eso? es Si vos increíble. querés dar esta mesa, sí, sí, señor, cómo no, esto vale 300 y tantos dólares cada mesa que vos impugnás. O sea, un Resulta régimen plutocrático solamente tiene posibilidad de ganar el tipo que pone la tasca arriba de la mesa. exactamente. Y si a vos te robaron la elección y querés revisar las mesas, bueno, el dato que tengo yo, el último que me dio Anaí Durán, que es una de las grandes Sí, expertas, genia. una genia colaboradora de Roberto Sánchez, etcétera, me dice, mira, tío, hay casi 1.300 mesas que tenemos que revisar, pero a 300 y pico, 400 dólares por mesa, empezamos a hacer una colecta, pero no nos alcanzó. Claro, Además, claro. porque sobre todo los votos sospechosos eran los que venían de Argentina. Y llegaron el miércoles a eso de las 7 de la tarde y a las 12 de la noche se cerraba el periodo de las impugnaciones. O sea, todo fue calculado con una perfección diabólica para poder robar esos votos. Y el temor que yo tengo es que de repente en Colombia hagan la misma historia, Mm, porque estos tipos son especialistas en esto, ¿te das cuenta? Pero bueno, en Perú tenemos entonces, para redondear, Keiko Fujimori está arriba en las elecciones. Hay todavía un proceso judicial en marcha que no se sabe hasta dónde puede llegar, pero en primera instancia lo que se quería hacer, que era el reconteo ya de esos votos,
a razón de más de $300, $350 por mesa, no se pudo hacer, no se consiguió el dinero, se pasaron los tiempos y ahora estamos a la espera de si es que una instancia superior del Poder Judicial en Perú dice, señores, esto es un escándalo, tenemos que revisar esta cosa. Y bueno, y esto es lo que no sabemos que puede pasar. Una Tremendo. lástima, porque si Perú hubiera dado vuelta a este resultado y tenido un presidente como Roberto Sánchez, esto hubiera tenido un efecto muy positivo sobre la elección colombiana y también sobre la elección del compañero Lula, que tiene que jugárselas entera, ¿verdad? El próximo 3 de octubre creo que es la fecha de la elección. Total, Así que bueno, igual, bueno, Junto por el Perú todavía no reconoce los resultados hasta tanto no se resuelva esto que están señalando, que es la impugnación de los votos del exterior, la auditoría sobre los votos de la Argentina y de Estados Unidos, como dice Atilio, y además este viernes gran marcha nacional, así que atentos a lo que pasa en la calle en Perú, porque ya lo dijimos, también el pulso de la calle puede terminar inclinando la balanza. Atilio, un lujo como siempre tenerte este programa. Afortunado soy de compartir el aire contigo. bueno, muy bien, gracias Jair. Esperemos tener buena suerte hoy a la noche, a partir de las 10 de la noche, ¿no es Vamos cierto? todavía todos prendidos porque podemos, lo que dije acá, podemos criticar a Messi, pero todos queremos que gane la selección, ¿eh? Ahí vamos todos para adelante. Abrazo grande, Atilio. Chao, un abrazo para todos, la oyentada. Chao, chao. Hablábamos con el maestro Atilio Borón, nuestro ayatola de la política internacional. Vamos a una tanda, ya volvemos. La soledad es un amigo que no está, pero hay una radio que nunca se apaga.